Hola mundo, hoy hablaremos del trastorno dismórfico corporal o TDC, por sus siglas. De acuerdo con algunos estudios, se estima que alrededor del 2% de la población mundial padece este trastorno. Estamos hablando de un padecimiento que ha sido difícil de clasificar y de tratar para la psicología. Algunos expertos lo ubican en el espectro obsesivo-compulsivo. Sin embargo, igualmente ha sido considerado como una fobia. De ahí que también se le denomine con el término dismorfofobia. Desde la medicina clásica griega se identificó este fenómeno psíquico en el que, según algunos autores, se ponía en juego el tema de la fealdad y la belleza. Hay que recordar que para los griegos existía una relación directa entre la belleza y la bondad. El propio Enrico Morselli, quien acuñó el término trastorno dismórfico corporal, se refirió también a este padecimiento como un miedo a la fealdad. Actualmente existe un consenso. El trastorno dismórfico corporal no puede ser reducido a un tema de fealdad o de belleza. Sin embargo, es interesante destacar que a pesar de que los estándares de belleza cambian con la cultura y con las épocas, la importancia que se le da a esta parece ser casi universal. Ahora nos adentraremos en los diferentes tipos de TDC. Conoceremos sus principales características y algunos personajes que podrían padecerlo. Acompáñanos, esto es Psicopop. Es un hecho que a casi todos nos importa nuestra imagen corporal y cómo nos perciben los demás. Esto parece cobrar más relevancia en la medida en que disponemos de objetos que nos reflejan nuestra propia imagen, como los espejos o incluso las cámaras de nuestros teléfonos celulares, y también en la medida en que nuestra imagen se encuentra más expuesta, como ocurre en las redes sociales. La gente ya no solo nos ve cuando salimos a la calle. Quienes padecen TDC pueden pasar horas de su día a día frente a un espejo observando sus imperfecciones y en algunos casos intentando modificarlas. Y cuando digo horas, lo digo literalmente. No es ninguna exageración. No es algo que haces ahí de vez en cuando y te toma unos minutos. No, son horas literalmente de tu día a día invertidas en observar tu propia imagen. Como ya te estarás imaginando, en ese sentido, el TDC nos puede volver completamente disfuncionales. Si invertimos horas de nuestro día a día en observarnos frente al espejo, ¿cómo vamos a poder funcionar en la escuela, el trabajo, la pareja, los amigos, la familia, en la sociedad en general? Y es que el TDC no solo te consume a ti, sino también consume tu tiempo. Cabe destacar que dichas imperfecciones tienden a exagerarse o pueden no ser en absoluto reales. De hecho, el TDC se caracteriza por una percepción distorsionada de alguna característica o rasgo físico propio. O sea, ves en ti algo como un defecto absolutamente horrendo. Piensas que obviamente los demás lo notan y que lo perciben igual que tú. Y este defecto es tan insoportable que eventualmente llevará a que te rechacen. De este modo, la atención suele centrarse en partes específicas del cuerpo, particularmente en el rostro, aunque puede desplazarse a otras partes. Asimismo, el deseo de modificar lo que se percibe como un defecto podría llevar al abuso de cirugías plásticas y tratamientos estéticos. Se dice que hasta el 12% de quienes se practican cirugías plásticas y el 15% de quienes recurren a tratamientos dermatológicos podrían padecer TDC. De igual forma, una persona que se practica más de una cirugía plástica en una misma parte del cuerpo también podría padecer este trastorno. Una persona quizás como Sabrina Sabrok, de quien todo el mundo sabe con qué parte de su cuerpo parece estar obsesionada. ¿Y qué podemos decir de Michael Jackson, el rey del pop, quien parecía estar obsesionado con modificar su color de piel y su nariz? Por otro lado, los trastornos alimenticios también son considerados parte del espectro del TDC. La anorexia se caracteriza por una percepción distorsionada del volumen del cuerpo propio. Por ejemplo, una persona cuya apariencia se ajusta a la figura 3 se percibe a sí misma como la figura 5, mientras que su ideal es la figura 1. Algunos pacientes con TDC reportan sentirse observados todo el tiempo, aun cuando no haya nadie cerca de ellos.
Esto los puede llevar a encerrarse y a aislarse por completo. Cuando viven con su familia, puede que solo salgan de su habitación para cosas indispensables como comer o ir al baño, para lo cual pueden preferir cubrir su rostro, incluso para que ni su propia familia los vea. ¿Te recuerda a alguien? Si leíste La Metamorfosis de Franz Kafka, probablemente ya estarás pensando en su trágico protagonista, el buen Gregorio Samsa, quien una muy mala mañana despierta convertido en un horrible insecto. Tan repulsivo que Gregorio prefiere aislarse por completo para no horrorizar incluso a su propia familia. Y hablando de personajes literarios, no podíamos dejar de lado el llamado síndrome de Dorian Gray, que como ya te estarás imaginando, debe su nombre a la famosísima novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Este término se utiliza para describir a personas que patológicamente se niegan a envejecer, tal como ocurre con el protagonista de dicha novela, que incluso llega a vender o empeñar su alma a alguna fuerza sobrenatural a cambio de la juventud eterna. Actualmente, existe un debate sobre si este síndrome forma parte del espectro del TDC, por lo que su incorporación no ha sido reconocida clínicamente. El rechazo a las formas anormales o diferentes puede deberse a una respuesta evolutiva. En los mamíferos han evolucionado diferentes mecanismos de regulación de las emociones, y uno de ellos es el llamado sistema de detección de amenazas y autoprotección. De acuerdo con la psicología evolutiva, este sistema centrado en detección de amenazas y autoprotección podría ayudar a explicar la existencia del TDC en los seres humanos. De modo tal que aquellos mecanismos encargados de detectar las señales estéticas se enfocan en este caso en particular en aquellas características físicas propias que pueden producir sentimientos de disgusto o de rechazo en los demás. Así, la persona percibe aquellas características como una amenaza potencial para sí misma. Así pues, desde esta perspectiva, la respuesta no necesariamente se debe a creencias disfuncionales o pensamientos erróneos, sino al uso de mecanismos y estrategias evolutivas que le ayudan a la persona a sentirse a salvo. Cabe destacar que este sistema, centrado en detección de amenazas, requiere de un aprendizaje social que lo dispare. Por ejemplo, sentimientos de rechazo en la infancia temprana. Así pues, un entorno seguro y amigable disminuirá la probabilidad de desarrollar trastorno dismórfico corporal. En el mundo de la psicología se dice muy frecuentemente que el TDC es difícil de tratar. Esto se debe en gran medida a que quienes lo padecen difícilmente van a aceptar o incluso no son conscientes de que su percepción está siendo alterada por un desorden mental. Por otro lado, este trastorno, igual que muchos otros padecimientos, puede presentarse en un fenómeno que es conocido como comorbilidad. Esto implica que en la psique de un solo individuo pueden coexistir dos o más trastornos simultáneamente, lo cual, como ya te estarás imaginando, no solo dificulta su diagnóstico, sino también su tratamiento. Hasta ahora, la terapia cognitivo-conductual parece ser lo más eficaz, así como el uso de algunos antidepresivos que siempre deberán estar prescritos por un profesional de la salud mental.